Juan Andrés, hay cierta preocupación en la sociedad por el caso que conocimos hace relativamente poco tiempo del niño del Retiro al que le cayó una rama. Hay que estar preocupado por la situación de nuestros parques. Quizá nuestros dirigentes deberían estar más pendientes de lo que pueda ocurrir en parques como este del Salón. Bueno, pues podemos asegurar que es que tenemos el arbolado bastante seguro, ¿eh? De hecho, aquí en Castilla y León, para los millones de árboles que tenemos, podemos asegurar que la seguridad en parques, jardines y áreas arboladas es muy alta, ¿eh? Pero sí que conviene conocer a nivel pues, de las personas y de técnicos que hay una serie de condiciones por las cuales caen los árboles, vuelcan, o que hay árboles que son más resistentes que otros, y estos árboles resistentes que convendría potenciarlos en las ciudades y parques. Vamos a empezar por las causas. ¿Qué puede ocasionar que se caiga un árbol en sí o simplemente una rama? Bien, en el caso, por ejemplo, de ramas, con motivo de vendavales, de tempestades, pueden caer ramas en árboles que a lo mejor previamente estaban afectados. Por ejemplo, cuando tras una intensa sequía como la del año pasado, los árboles pierden elasticidad, incluso pierden condiciones de salud y hace que muchas ramas caigan. También ocurre que hay árboles que tienen una tendencia mayor a caer ramas, e incluso ciertas especies como este sauce llorón tienen ramas que caen con gran facilidad, e incluso que, como algunos, como el chopo canadiense, se ha seleccionado el árbol para que caigan ramas fácilmente y así la poda facilite la calidad de la madera, ¿no? Y que si se utilizan con exceso en todo tipo de sitios, pues dan lugar a accidentes, ¿no? Bien, hay especies como que son más sensibles. Luego también en cuanto a los suelos, por ejemplo, el que los árboles tengan un espacio apropiado impide que sus raíces mueran. Por el contrario, con pavimentos muy impermeables, asfaltos, hasta el último punto del árbol, plásticos, cemento, hace que las raíces no respiren y entonces el árbol muere parcialmente en sus raíces y aunque aparentemente podías decir que está sano, vuelca en poco tiempo, ¿no? Y este conjunto de aspectos ambientales, tanto del lugar como de las especies de árboles, puede afectar a la caída. Claro, poníamos como ejemplo un sauce. Es un ejemplo de árbol de los que quizás se apuesta por él, incluso muchas veces de especies foráneas que se priorizan frente a las autóctonas, que muchas veces sí que resisten mejor. Sí, es decir, podemos decir que las especies que tenemos de árboles autóctonos van a ser más resistentes que las variedades ornamentales de otras que viven en otros países. Incluso a veces dices olmos o chopos, dices, bueno, pues las especies de olmos autóctonos resisten mucho más que el olmo siberiano, incluso algunas especies de sauces y mimbreras van a resistir más que otras especies que se pueden utilizar en jardines, ¿no? Y que podemos decir que estas especies autóctonas muchas veces podemos decir que estéticamente son igual o más bonitas que otras exóticas. Bueno, y no obstante, hablamos de la peligrosidad de ciertas especies que puede acarrear, pero siempre que se haga un buen mantenimiento se puede evitar o por lo menos reducir mucho ese riesgo, ¿no? Exacto, es decir, los expertos en parques y jardines, que tenemos muchos y buenos, están muy al tanto, es decir, el mantenimiento de los árboles en buen estado y la vigilancia de algunos que pudieran estar es básico y no nos podemos quejar, de hecho en nuestra región. Luego, también comentar que un cierto tipo de parque, por ejemplo, urbano, de arbolado más denso, en su justa medida, es menos peligroso que otros lugares donde los árboles están separados o quedan aislados, y donde las tempestades, sobre todo en el mes de marzo, que aunque la gente se olvida del marzo ventoso, pero suele haber un pico de caída de árboles en torno a marzo, y luego también en tormentas de verano, cuando a veces incluso la gente corre a refugiarse bajo un árbol que, si no tienes mucho cuidado y no está mantenido, podría dar lugar a un accidente. Claro, esto preocupa mucho en parques, centros infantiles, que es donde por otra parte hay más árboles, ¿no? Habitualmente. Sí, y es maravilloso, está muy bien, pero hay que tener
cuidado y comentar incluso una vigilancia de evitar tener árboles peligrosos en los colegios y en los parques infantiles, que a veces, sin mala intención, pero se tienen algunos árboles de estos y que convendría sustituir progresivamente. Juan Andrés, hay algunas especies que pueden resultar peligrosas, pero no porque en sí lo sean, sino porque no agarran bien. Sin embargo, contamos en España con algunos árboles autóctonos que sí, que dan más confianza, sobre todo situados en parques, colegios, ¿no? Sí, hay especies que claramente resisten más los vendavales, la meteorología fuerte o incluso el que los suelos urbanos, por ejemplo, estén estropeados, y son muchos árboles autóctonos. Tenemos aquí unos pinos pudios o salgareños, unos pinos de un sistema radical muy profundo, y que además resisten a un anclaje muy potente frente a otras especies de los mismos pinos, como el piñonero, que tiene un sistema radical muy superficial en proporción a la copa, ¿no? Y que pueden ser utilizados con mucha mayor seguridad. También otras especies, como robles, encinas, el olmo autóctono, hay varias especies de olmos autóctonos muy resistentes, y también pues, especies como el ciprés mediterráneo, el abeto, el pinsapo, por ejemplo, y especies de frondosas autóctonas que podrían utilizarse en mayor medida en jardinería frente a las especies alóctonas que caen con más facilidad. Claro, me resulta curioso la información que facilitabais desde la universidad, que en otros países sí que se apuesta por este tipo de árboles. Creo me suena un tipo de roble que en América, por ejemplo, es muy valorado, y sin embargo aquí seguimos apostando muchas veces más por lo de fuera que por lo de casa. Cierto, ese es un factor que habría que reformarlo, porque vas a Estados Unidos, a las urbanizaciones de lujo, y te explican que el árbol más bello, el roble más bonito, y fíjate que tienen robles los americanos, el árbol más bonito, que tiene más seguridad, que no vuelca, es un roble, el roble marojo, que lo tenemos aquí en cualquier sitio. Y aquí, iba a decir por la tontería, utilizamos árboles exóticos que son más peligrosos y que no son tan bonitos como uno podía pensar, ¿no? Eso sería interesante apostar por estas especies autóctonas, la misma encina, por ejemplo, que aquí alguien diría, ¿por qué vas a poner encinas en una ciudad? Bueno, pues tienen una resistencia al vuelco muy grande, salvo que hagas una línea de metro debajo de esa encina no se cae, no se te cae encima, y sí se caen en cambio otros árboles. Claro, estamos hablando que todo esto es sobre todo por una cuestión de seguridad. Hablaba de quizá regularlo de alguna manera, lo que pasa es que al final son diferentes administraciones, habría que adaptar diferentes normativas, sería muy difícil a lo mejor uniformar, ¿no? Hacer una normativa general y que previera precisamente priorizar ciertas especies para ganar en seguridad. Bien, eso sería interesante, ¿no? En cada caso hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de suelos o terrenos, etcétera. También muchas de las especies de árboles se pueden utilizar, ¿no? Pero tener en cuenta una serie de pautas a la hora de la elección de especies o de la conservación de los suelos, incluso técnicas de plantación. Los expertos en jardinería y parques que tenemos en Castilla y León son de primer nivel, O sea, no podemos... además, también quería insistir en que en nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, para la cantidad de cientos de millones de árboles que tenemos, hay muy pocas caídas, hay caídas, ¿no?, de árboles, pero mucho menores, y avala la elección, en muchos casos, de árboles apropiados, pero que podían ser utilizados en mayor medida. Especies de robles, por ejemplo, si se les cuida y se les abona correctamente, o el riego adecuado, que si se hace un riego muy superficial, por ejemplo, ya puede ser cualquier árbol, que si tú riegas todos los días en verano, se hace un sistema radical muy superficial y vuelca el árbol, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas que podrían ser aplicadas y aumentar en mayor medida la seguridad de los parques y jardines. Desde el punto de vista de la micología, ¿también se puede avanzar en algún sentido o apostar por alguna técnica que se haya investigado para intentar ganar seguridad? Sí, de hecho hay muchas especies de hongos que ayudan a los árboles, pero que necesitan que el suelo esté, digamos, en una situación apropiada, ¿no? O sea, que no esté lleno de cemento
o de asfalto o de plástico incluso, que hay muchos. Y en esas condiciones de mayor aireación hay numerosas especies de hongos que ayudan enormemente al árbol a mantenerse anclado perfectamente, ¿eh? Entonces esto es importante, ¿eh? Porque ayuda a aumentar la seguridad casi al 100% de los árboles y a su correcto crecimiento, incluso a la mayor producción de oxígeno, algo que todos los ciudadanos están interesados en ello, ¿eh? Por el contrario, luego hay hongos que atacan las raíces y pueden incluso matar al árbol cuando tú has hecho obras, por ejemplo, zanjas, una pavimentación poco apropiada, entonces vienen hongos en las raíces que no te das cuenta, pero que sí que son perjudiciales, pero que con un adecuado cuidado, y vigilancia, incluso podríamos llegar a una seguridad total. Quizá ocurre más cuando pensamos o se prioriza la estética en la calle, ¿no? La estética urbana, ante, en este caso, el beneficio del árbol y, por lo tanto, a largo plazo de la ciudad, porque también es verdad que nos podemos sentir quizá por esa razón también más seguros transitando por parques que tengan los suelos como estamos viendo que por cualquier acera. Bien, cierto, ¿eh? Es decir, desde el punto de vista estético y decorativo hay una serie de puntos, pero yo soy de la idea que podemos maximizar el valor y la belleza de todas las especies de árboles, y potenciar la seguridad, y esto es el objetivo de nuestros estudios. Bueno, pues veremos si poco a poco van cuajando más esas investigaciones y van permeabilizando más, en este caso en las administraciones, para que se apueste más por la seguridad. Juan Andrés, muchas gracias. A vosotros.